Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que este video clase tiene como finalidad dar a conocer algunos cambios que se van a llevar a cabo con el plan remoto a partir del mes de junio y julio y también interiorizarnos un poco en el tema que vamos a trabajar hoy día y la actividad que ustedes van a tener que realizar en casa. Les comento que hace 2 semanas atrás el Ministerio de Educación nos entregó un decreto con una priorización de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Atendiendo a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, no vamos a poder dar cobertura en un 100% a los contenidos que ustedes iban a tener que trabajar estando en segundo año medio. Por eso que se tomó algunos contenidos que son considerados como fundamentales una vez que ustedes cursen tercero medio. En base a eso, nosotros el mes de junio vamos a empezar a trabajar con algunos contenidos del año 2019 que quedaron un poco en el aire y poco profundizados que a ustedes les va a servir para trabajar ya en el mes de julio con la priorización que nos entregó el Ministerio de Educación. Para eso yo consideré algunos contenidos, como les decía, que no fueron tan profundizados debido a que en el mes de octubre, ¿cierto?, las clases perdieron su curso debido a lo ocurrido con el estallido social y por lo tanto tuvimos que sacar del currículum algunos contenidos que necesitaban ser profundizados. Entonces, aprovechando esta instancia, yo los tomé para poder trabajarlos y para que ustedes obviamente pudiesen indagar, considerando también que como vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, es imprescindible que ustedes también tomen conocimiento de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, porque siento que ahí todavía hay un vacío, por lo menos, que no ha sabido llenarse debido a que la unidad número 1 tampoco la consideraba tanto, solamente consideraba algunas consecuencias. Entonces vamos a tratar de explicar la Primera Guerra Mundial para que a ustedes les sirva como de trampolín a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y puedan entender también por qué a las potencias finalmente que fueron protagonistas del conflicto aparecen finalmente como las instigadoras en el inicio también de la Segunda Guerra Mundial. En base a eso, entonces, vamos a partir dando algunos datos históricos importantes que ustedes tienen que manejar y posteriormente explico el trabajo que van a tener que realizar. La Primera Guerra Mundial, tal como aparece acá en la imagen, se extiende desde el año 1914 hacia el año 1918. Nosotros lo último que habíamos revisado de estos primeros años del siglo XX, recuerden que hay un historiador que dice que el siglo XX parte con la Primera Guerra Mundial, y eso yo lo había comentado en algún video. Nosotros llegamos hasta la época imperialista, donde ahí, cierto, nos encontramos con algunas rivalidades y pretensiones bastante enfermizas de parte de algunas naciones por tener colonias a lo largo del mundo y poder, cierto, también satisfacer algunas necesidades de tipo económicas que respondían al desarrollo de las industrias. Recuerden que la mejor manera de poder buscar recursos o materias primas para transformarlas en estas industrias fue atacando directamente a los países tercermundistas o que ellos consideraban como inferiores. Ya, y me acuerdo que en ese momento trabajamos puntualmente con las colonias que se dieron en el continente de Asia y en el continente de África. Eso entonces como un pequeño escenario antes de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Acá está el objetivo de la videoclase, que es conocer y analizar algunos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, y pasamos directamente a estas fotografías históricas que yo incluí acá. Por ejemplo, acá aparece este bar que está justamente sitiado en una esquina en Belgrado, ya en Serbia, que se llama de Luga de Oro, y es un lugar donde se organizó el atentado donde finalmente se daría muerte al archiduque Francisco Fernando. ¿Ya? De ahí vamos a revisar quiénes fueron las personas directamente involucradas. Acá una fotografía de soldados de la Primera Guerra Mundial con uso todavía de animales ya dentro de la guerra. Y esta fotografía lo que proyecta es el uso de armamento químico. En algún momento nosotros revisamos que el desarrollo de la industria y esta idea de progreso que había nacido tan fuertemente con todos los avances que se habían producido en materia técnica, en materia científica, algunas personas consideraron que ese progreso fue utilizado para destruir y también esa destrucción iba directamente ligada con el desarrollo de armamento.
Acá, en esta tercera fotografía histórica, aparecen las trincheras, que es una nueva forma o mecanismo de ataque que se va a dar en una de las etapas de la guerra, ya donde obviamente los soldados se van a tener que, digamos, preparar técnicamente hablando y organizarse también para poder llevar a cabo este sistema en el ataque. También caracterizado por ciertos tipos de armas que de ahí las vamos a revisar. Y por último, una fotografía histórica que apunta hacia la incorporación de la mujer al ámbito laboral. Recuerden que gran parte de la población civil masculina se tuvo que movilizar a los campos de batalla y una forma de suplir, digamos, este vacío en el ámbito laboral fue ir incorporando paulatinamente a la mujer, algo que obviamente va a servir de base para este movimiento feminista que en algún momento va a tomar forma y va a lograr, ¿cierto?, la incorporación de la mujer no tan solo al ámbito laboral, sino que también al ámbito político, ¿ya? Acá tenemos una pregunta que dice ¿por qué fue llamada la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial? Y aparece una propaganda que es muy típica de la época, que dice tus amigos están luchando, ¿por qué tú no? ¿O por qué tú tampoco participas de la guerra? Recuerden que en este tiempo lo gráfico fue bastante atractivo para poder persuadir a la población y poder convocarla al campo de batalla, que eso era lo que buscaban finalmente las potencias involucradas. Hacer un poco un lavado de cerebro o persuadir psicológicamente a la gente para que luchara por su patria y para que finalmente pudiese participar en la guerra. Tres antecedentes muy importantes: se movilizaron cerca de 65 millones de combatientes, de los cuales 9 millones murieron, algo muy considerable si lo revisamos en relación a las guerras que habían ocurrido antes, ya donde obviamente las armas eran otras y la convocatoria también. Por lo tanto, ahí hay un primer dato demográfico importante. Se utilizan por primera vez armas destructivas como aviones, submarinos, ametralladoras, tanques y gases tóxicos, ¿ya? Y en tercer lugar, las industrias producen armas, que es lo que yo comentaba recién. Las industrias se van a volcar hacia la producción de armamento y así como se vuelcan las industrias, también la economía. Una economía de guerra donde se va a desarrollar una carrera de tipo armamentista. En base a eso, comentarles, me salto a la siguiente diapositiva, que es esta que aparece acá. Alemania, en este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, los voy a spoilear un poco porque Alemania es la instigadora o es, digamos, como uno de los protagonistas al interior de la Primera Guerra Mundial. Su producción industrial era sumamente alta en relación a otros países del resto de Europa. ¿Qué quiere decir? Hay un crecimiento industrial y obviamente que eso los hace empoderarse en el periodo que nosotros estamos estudiando. Acá aparecen datos sobre la carrera armamentista, donde nuevamente Alemania, a partir de este gráfico que yo les muestro acá en la diapositiva, aumenta considerablemente sus armas. Por lo tanto, ya se posiciona como un rival o una amenaza para el resto de los países europeos. De hecho, sobresale bastante. Si ustedes pueden apreciar acá en el gráfico, la barrita en rojo y compararla con el resto de los países, ya en 1914 había una diferencia que era diametral y donde ellos, ante esta situación, podían encabezar perfectamente un conflicto de tipo armado. Y por último, tenemos acá algunas causas de tipo territorial que se dieron como antecedente de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania nuevamente aparece en escena porque quiere ampliar su influencia colonial en este periodo imperialista y en esta competencia que hay de territorios. Y también hay algunos rencores de por medio, como por ejemplo que Francia quiere que Alemania le devuelva unos territorios que fueron, digamos, obtenidos a partir de la guerra franco-prusiana dentro del periodo de la unificación del territorio. Por lo tanto, acá aparecen los territorios de Alsacia y Lorena, que habían sido obtenidos por Alemania y que Francia deseaba que se los devolviera. Y por último tenemos la región de los Balcanes, o la península de los Balcanes, que aparece
acá en este mapa, donde hay un despertar nacionalista bastante fuerte de parte de todos los pueblos que forman parte de esta península. Y cuando hablamos de un despertar nacionalista, quiere decir que muchos se sentían identificados con diferentes culturas vecinas, como por ejemplo, no sé, algunos se sienten más partes de Rusia, otros se sienten más partes de Prusia, y otros simplemente se quieren independizar y no quieren estar sometidos al alero de ningún imperio ni de ningún pueblo. ¿Ya? Entonces el despertar nacionalista es bastante fuerte en esta época y también va a ser un antecedente de causa de los conflictos que van a ocurrir en este tiempo. Y por último, lo que yo les mencioné acá es el detonante de la guerra, ya que finalmente el hecho detonante o el hecho puntual que hace que parta este conflicto de tipo mundial es porque un nacionalista serbio, que es Gavrilo Princip, que aparece acá en la fotografía, que se parece mucho a Charles Chaplin, pero no es él, asesina a Francisco Fernando, que lo asesina en la capital de Bosnia. Él se supone que es el heredero al trono del imperio austrohúngaro, ¿ya? Y ahí es donde se detona la Primera Guerra Mundial. En resumidas cuentas, los serbios no estaban de acuerdo, digamos, o no se adherían a esta condición imperialista que se da en la península de los Balcanes, y lo que buscan finalmente es emanciparse. Por lo tanto, ese es finalmente lo que se proyecta bajo este acto tan traumático que llevaron a cabo. En esta imagen entonces podemos apreciar la imagen de los cadáveres de Francisco Fernando y su esposa siendo velados una vez ocurrido el atentado. Posterior a esto, yo les anoté acá una tabla donde ustedes van a poder visualizar el desarrollo de la Gran Guerra desde que se inicia el 28 de junio con algunos acontecimientos que van a ocurrir posteriormente en agosto. Ahí, como se pueden dar cuenta, el 28 de julio, Austria-Hungría, que vendría a ser el territorio al cual pertenece la persona que ha sido dada de muerte en este atentado, le declara la guerra a Serbia, culpándolo del atentado que cometió. El 30 de julio Rusia se moviliza en apoyo a Serbia, porque Rusia se consideraba en ese tiempo un país que respaldaba finalmente a estos pueblos de la península de los Balcanes, puntualmente a Serbia. Por lo tanto se va a movilizar en apoyo de este pueblo. Luego tenemos el 1 de agosto que Alemania le declara la guerra a Rusia en apoyo a Austria-Hungría. ¿Ya? Y el 2 de agosto también Alemania le va a declarar la guerra a Francia y comienza a moverse en el mapa. Invade Bélgica y también se suma Inglaterra, que le va a declarar la guerra a los alemanes. Finalmente, Austria-Hungría le va a declarar la guerra a Rusia. Imagínense que ellos eran los principales afectados por lo que estaba pasando, pero antes de eso Alemania comenzó a movilizarse ante las mismas pretensiones que tiene de empezar a acaparar territorios en esta carrera imperialista y también bajo el fundamento de su carrera armamentista. Y finalmente Japón le declara la guerra a Alemania, va a entrar como aliado de Gran Bretaña y también de la Triple Entente. Nosotros en la próxima clase vamos a revisar los bandos que participaron y también las etapas que tiene finalmente esta guerra, donde incluso entró Estados Unidos, y ahí hay que entrar a explicar cómo un país, digamos, que no tenía arte ni parte al inicio de esta guerra logra ingresar y también dar respuestas finales a lo que va a ser el conflicto. En base a eso, ustedes van a tener que trabajar con una guía de contenidos, ya que yo voy a pasar ahora a mostrársela para que ustedes estén conscientes de las actividades que van a tener que realizar. Vamos a buscar acá en la carpeta. Acá está. Ahí está la guía, que se las voy a proyectar inmediatamente para que ustedes la puedan visualizar. Minimizo acá. Ahí está la guía de actividades de la Primera Guerra Mundial. La primera pregunta es de tipo geográfica y ustedes van a tener que argumentar por qué la península de los Balcanes funciona como un epicentro para el inicio de la guerra. Esa es la primera pregunta que van a tener que fundamentar. Luego dice, ¿por qué la Primera Guerra Mundial es considerada como la Gran Guerra? Y ahí ustedes tienen que hacer una comparación
entre este conflicto, donde ya tienen algunas características con guerras ocurridas anteriormente. Y acá tienen que investigar en internet, en un libro, o puede ser en una enciclopedia, puede ser también, identificar a los siguientes personajes, que sería el archiduque y Gavrilo Princip, anotando cuál es el rol que ellos jugaron en relación al conflicto que se desató. Y por último, analizar este cuadro que aparece acá, donde salen los acontecimientos que se dan entre el 28 de julio y el 23 de agosto, que yo recién hice una breve lectura. Dice: ¿qué imagen proyecta Alemania al interior del conflicto? ¿Qué causas motivan la activa participación de Alemania al interior de las guerras? Y ahí ustedes tienen que entrar a fundamentar con lo que conversamos al principio de este video clase. En base a eso, entonces, yo los dejo invitados para que realicen la actividad. Recuerden que van a empezar a ser evaluadas por concepto, y cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi mail, y también recuerden unirse al Instagram, que lo habilitamos ya hace aproximadamente 3 semanas, que es arroba profesora.maribel, donde ustedes pueden hacer seguimiento de la información que se va a trabajar semana a semana, y también hacer algunas consultas puntuales de las actividades. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.